Se nos recuerda en este capítulo 4 la debilidad que todavía usa nuestra carne. Hay debilidad en la carne, hay mucha debilidad en la carne. Y son las paradojas de comprender la santidad de Dios que se remonta desde el propio principio en Génesis, en el capítulo 3, versículo 9, a aquella vez en que Adán y Eva sintieron tanta indefensión, diciéndole al Señor: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y desnudo. Y la inquisición divina, seria en ese momento, porque aunque Dios es un Dios tan paternal, como lo vemos tantas veces, Dios también es un Dios serio. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La de Adán fue una respuesta entendible, quizás un poco menos entendible que la reacción del más grande profeta, Isaías, cuando en el capítulo 6 de su libro habla o escribe una traumatizante experiencia que tuvo al en visión ver al Señor. En el año en que había muerto el rey Usías, más de 50 años Usías gobernando como un gran y buen rey, dice Isaías: vi yo al Señor en medio del dolor del pueblo por haber perdido un rey amado. Dice Isaías: yo vi al Señor. Y estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llegaban al templo. La majestad de Dios no cabía en el templo. Y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, he visto o han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Estamos pues, mis hermanos, ustedes saben que las introducciones mías son un poco largas, a punto de describir, y esto es solo una preparación, a punto de describir el contraste, la dualidad, por eso le pusimos de título dualidad, de un Dios insoportablemente santo para la carne, un llamado a cada uno que es abrumadoramente serio, un sacrificio universalmente insuperable, una liviandad bochornosa desde Israel hasta los días de la iglesia de hoy, a la par, paralelamente, de una promesa inconmovible para aquellos que perseveran. Y a esos es que Dios les atribuye esa promesa. Es imposible que Dios mienta. No puede tomar por inocente al culpable. No puede poner al menos tampoco la sangre de su Hijo. No puede admitir Dios a los que no entienden y no aceptan su ofrecimiento, además de su soberanía. Dios es un Dios justo y santo. Él es un fuego que purifica, pero también uno que hace disección de las almas. Las revisan, lo vamos a ver al final del 4. Él es el filo que hiere hasta matar, pero como también es sabido, Él es el filo utilizado para también vivificar. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, hablando de sí mismo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ambos en el infierno. Él es un Dios bueno y también es el Padre eterno que disciplina. Dice ahí mismo en Hebreos más adelante, pero en el capítulo 12, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
Sufrió no por él, sino por el pecado de los demás, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque ustedes todavía no han resistido hasta la sangre, hasta derramar sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. El Señor nos disciplina, el Señor nos disciplina. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que Él recibe por Él. Esta es la disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os sois dejados sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no. Así que entrando ya desde el capítulo 3 hacia el capítulo 4, de esa urgencia de responder positiva e inmediatamente a la voz de Dios, era que el pastor predicaba la semana pasada, siguiendo con el capítulo 3, y la lectura que bien hizo Vianelis, donde ella ponía especial énfasis al decir hoy. ¿Recuerdan? Antes, dice el versículo 7 del capítulo 3, antes exhortaos los unos a los otros cada día en tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Y dice en el versículo 13, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, el hoy de que estamos a tiempo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y el capítulo 4 sigue el mismo argumento. Lo vemos en Hebreos, en el versículo 7 específicamente, donde dice, versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, esta vez por medio de David. Y dice, y menciona a David porque fue después del pueblo haber alcanzado la tierra prometida. Se le había pedido no endurecer su corazón cuando iba camino a la tierra prometida. Y todavía en una extensión de las oportunidades de Dios, sigue diciendo en el tiempo en que fue escrito Hebreo, hoy, diciendo después de tanto tiempo, esta vez por medio de David, el Salmo 95, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a leer el capítulo. El deseo, mis hermanos, es que, como dice el versículo 12 también de Hebreos 3, no haya un corazón endurecido por la incredulidad. Temamos pues, dice Hebreos 4, el versículo 1, temamos pues que tiemblen. Eso es lo que está diciendo el autor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, todavía hasta esta fecha y todavía hasta esta fecha, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a aquellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ella en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios. De la manera que dijo, juré por tanto en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y el Salmo 95, que es el que se cita en ese lugar, lo podemos ver.
un salmo que ameritaría leerlo completamente. Y dice, en el versículo 7, empezando desde el principio del versículo, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto. No entrarán en mi reposo. Y lo vamos a ver ese pasaje. Aunque las obras suyas estaban ya acabadas, las de Dios, desde la fundación del mundo. El día del reposo no fue más que una señal, un avance, una premonición del descanso en Dios, presente y eterno que conseguimos en Él. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, Génesis 2:2. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. ¿Y cuáles son esos? Los que estaban todavía en el tiempo de Hebreos y los que estamos vivos todavía al día de hoy. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva al pueblo que iba en peregrinaje hacia la tierra prometida, no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día Dios diciendo, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oye, más veces no nos lo pueden decir. Y si ustedes quieren que inmediatamente vayamos y veamos qué fue lo que pasó. En el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 17, lo que vemos es ahí que fue lo que pasó. Y hay dos pasajes ahí que justamente están en el mismo capítulo, Éxodo capítulo 17. Recuerden que vamos en un peregrinaje. El mismo peregrinaje que llevó el pueblo de Israel es el mismo peregrinaje que lleva el pueblo de hoy, el pueblo de Dios hoy, para la plenitud de la salvación. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en un refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Ya ustedes saben, yo vivo, cuando se ve el agua 5 minutos con un show. Imagínense que hubiéramos estado en el desierto sin agua, sin posibilidad de agua. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Y por qué tentáis a Dios, a Jehová? O sea, Dios no te sacó de Egipto para dejarte morir en el desierto. ¿Por qué tientan a Dios? Y sigue diciendo, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y se ven a los muchachos en el medio ahí como para dar más pena. Y entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán, de Arán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma conmigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo de la roca saldría.
Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masad, que significa prueba, o rebelión, y Meriba, que es rebelión por la rencilla de los hijos de Israel y porque habían tentado a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová con nosotros? ¿Sí o no? Vamos a dejar la segunda parte para más adelante. Y sigue diciendo el capítulo 4 donde estamos. Ya ustedes ven lo que significa la dureza del corazón con ese pasaje de la prueba cuando Dios proveyó agua de la roca. Dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Al llegar a la tierra prometida, sabemos que aunque era una tierra que fluía leche y miel, que habían todas las bendiciones materiales que podían existir en este planeta, Josué no les podía dar el reposo perfecto. Y dice entonces el siguiente versículo, el 9: por tanto queda todavía un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Dice la palabra de Dios por boca de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ese es el reposo eterno, perfecto, completo, imborrable, indeleble que Dios da, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y arremete el Señor diciendo entonces en el capítulo 2, en el versículo 12 tan famoso: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos. No te lo está diciendo nada más para que predique contento. Te lo está diciendo para que la palabra ausculte tu conciencia y te rompa y discierna y ayude a discernir con la obra del Espíritu Santo el pecado que hay en ti. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no le sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, como en el caso de Adán, cuando se vio confrontado por la palabra viva, que es Dios. Y están todas las cosas, sigue diciendo, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que dar cuenta. Pero hasta ahí es el punto, digamos, de la advertencia. Pero Dios es definitiva e increíblemente bondadoso. Dice en Romanos, en el capítulo 2, venía leyendo ahí como Abel y Josué. Dice Romanos, en el capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Verdadero. Entonces dice en el versículo 3: y piensas esto, oh hombre, vamos a decir o piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. La misma vara con que Dios mide al mundo, mide también a los que no han puesto su fe y obediencia en Jesús. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía. Eso es lo que busca hacer, te guía
hasta el arrepentimiento. Y hemos leído aquí antes que en 1 Corintios 7 dice, y lo voy a parafrasear, que el arrepentimiento que viene de parte de Dios es para acercarnos a Él. El arrepentimiento o remordimiento que viene del enemigo es solamente para acusarnos. Y entonces ahí leemos el versículo 14 de Hebreos 4 que dice, por tanto, ya que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, traspasó los cielos, o sea, ascendió a los cielos, no se quedó ahí, ascendió directamente al cielo, al trono de Dios. Retengamos, por lo tanto, nuestra profesión, el camino de fe que debemos llevar, como los que iban por el desierto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aleluya. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y hace la invitación, que es lo que mencionamos en el título del sermón de hoy como promesa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendita sea la palabra de Dios. Entonces, hermano, como ya hemos dejado entrever o dicho, como sabemos desde el principio del estudio de Hebreos, los destinatarios del mismo, de este libro, parecen ser claramente hebreos, judíos, aunque también habían gentiles o podían haber gentiles que escuchasen esa carta. Las epístolas son cartas que se hacían para difusión pública, no para el consumo de una sola persona. Pero el hecho de que la epístola esté llena de referencias a la historia y la religión hebrea y no se dirige o no menciona ninguna práctica gentil o pagana en particular, nos hace entender que obviamente la audiencia original era predominantemente hebrea, que no habitaba exclusivamente en Palestina, sino también en Egipto, en Italia, en Asia y demás, y que era consciente esa audiencia del trasfondo de la historia, de la cultura y las tradiciones hebreas. Imagínense una epístola escrita con el título de Hebreos para los hebreos. ¿Cuántos los hebreos que leían esa epístola podían entender perfectamente el relato cronológico que va haciendo el autor sobre la historia de Israel? Todos estaban al tanto de los sacrificios levíticos en el templo de Jerusalén, y aunque algunos vivieran en el exilio y sustituido el templo ya, porque se escribió por los años 70 después o poco antes de la destrucción del templo, habían sustituido el templo por la sinagoga, todos entendían claramente la carta y sus términos. No es por eso nada extraño que los capítulos 3 y 4 hablasen libremente del Éxodo, que sirve, y esa es la aplicación actual, que sirve en el Nuevo Testamento como paradigma de la salvación. El Señor nos sacó de Egipto, nos lleva en un recorrido por un valle de sombra de muerte, unos desiertos insoportables, como son a veces los temas de salud, y sirve también como un paradigma del reposo terrenal que Dios prometió a la nación de Israel, en la práctica de una vida bendecida en la tierra de Canaán, que Israel habría de recibir como herencia. ¿Ustedes recuerdan? Todavía no acordamos a tierra de Canaán, aleluya. Voy de camino a tierra de Canaán. Y no era en Canaán que estaban pensando, era en la Jerusalén celestial. Y dice, o sigue diciendo, pero a causa de la rebelión, lo que acabamos de leer en Éxodo 17, y en más eventos que sucedieron posteriormente, a causa de la rebelión contra Dios, yo espero que le esté predicando a alguien y que lo lleve paralelo a lo que fue el recorrido por el desierto.
A causa de la rebelión contra Dios, una generación entera de los hijos de Israel le fue prohibida la entrada a ese reposo en la tierra prometida. Y lo buscamos rápidamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, los versículos 9 y 10, que dicen: Dios tiene los juegos pesados. Eso no se puede decir de otra forma. Dios tiene los juegos pesados. Y no son juegos. Pero ustedes saben lo que quiero decir. Dice: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y allí habitaréis seguros. Esa promesa no se pudo cumplir para todos. Y todos conocemos los capítulos del mismo Deuteronomio que hablan de las bendiciones de la obediencia y de la desobediencia a un pueblo que iba camino precisamente a una tierra que fluía leche y miel. Un pacto condicional que lo hizo Dios mismo, no tuvo que buscar la aprobación de Congreso ni de nadie, donde dijo cuáles serían para ti las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y sigue diciendo: esta imagen se aplicaba además al reposo espiritual de un creyente en el Señor, lo cual era una realidad todavía en el Antiguo Testamento. Y es de ese pasaje, o haciendo referencia a eso, que habla. Los salmos son el Salmo 116 en el versículo 7, Salmo 116, versículo 7, que dice: imagínense este salmo siendo escrito en el desierto. Y lo leemos, se puede leer desde tantos sitios. Clemente es Jehová y justo, dice el versículo 5. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Yo estaba postrado y él me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Lo estoy escribiendo como uno que vivió en Egipto y que va de camino a la tierra prometida. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado, hablándole al Señor, mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí y por tanto hablé. Estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré yo a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hermano, hagamos esa pregunta. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Pagaré mis votos a Jehová delante de todos sus. Inclusive dice más adelante: estimada es a los ojos de Dios incluso la muerte de sus santos. Porque habrán alcanzado el reposo definitivo que solamente se consigue en él. Eso es lo que decimos cuando alguien fallece. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y en Isaías, el capítulo 28, los versículos 10 al 12, dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos, hablando de Moisés, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. ¿Recuerdan cuando en el libro de los Hechos
se pedía que vengan tiempos de refrigerio, dice así exactamente la Reina Valera. Pero dice ahí en Isaías 28 al final, mas el pueblo no quiso. Visto desde el panorama político y espiritual, en el momento de su salvación, cada creyente entra en un reposo verdadero que está en el terreno de la promesa espiritual. Y nunca más tendrá que esforzarse para alcanzar por sus propios medios, por sus recursos, una justicia que agrade a Dios. Es imposible, es imposible. Dios quiso conceder ambos tipos de reposo a la generación que fue liberada de Egipto. Ahora, la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia por parte de Dios y su introducción a la tierra prometida es un tipo de la salvación mayor que encontramos en Cristo, quien redime a su pueblo de la esclavitud del pecado para alcanzar la bienaventuranza eterna. Así es como el autor de Hebreos, por ejemplo, va explicando el Éxodo desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 13, y sus advertencias sobre la perseverancia están vinculadas a que seamos como los israelitas que salieron de Egipto y que aún no habían llegado a la tierra prometida. Muchos de esos israelitas carecían de una confianza auténtica. Y recuerdan en la segunda carta de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo que tiene una fe genuina, que él había adquirido a través de los ejemplos de su abuela, como confundieron, Loida, y su madre Eunice. Una fe genuina. En las promesas de Dios, pero el pueblo no podía creer que Dios tenía la capacidad de derrotar a los cananeos. En consecuencia, Dios los dejó morir en el desierto. Y ahí me apareció en la mente inmediatamente, tengo que decirlo, el pasaje de 1 Corintios, capítulo 10, ¿verdad? Que yo siempre menciono, de la gente que todavía el apóstol Pablo, a quien se le atribuye la carta de Hebreos, porque no puede haber el autor de Hebreos, piensa uno, humanamente, espiritualmente sí, humanamente haber hecho un paralelo similar y haber utilizado palabras tan parecidas a la que usó Pablo en 1 Corintios capítulo 10, los versículos 1 al 2. Ustedes saben que eso los pentecostales le dicen rema. Cuando uno recibe una palabra que tiene un efecto especial en tu vida y te marca hasta el día que tú sales de este mundo. Y dice Pablo hablando en el Nuevo Testamento, él no está hablando de la gente del Antiguo Testamento, que ya no estaba ninguno. Porque no quiero, hermanos, 1 Corintios 10, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube que los guiaba, y todos pasaron el mar, pasamos el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos además bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca es Cristo. Ven, como en Éxodo 17. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es como si Dios dijera, ¿tú crees que estamos jugando? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos habían codiciado, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar.
Ni forniquemos como algunos de ellos habían fornicado y cayeron en un día 23,000, en un solo día. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pues estas cosas les acontecieron a ellos, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así, 1 Corintios 10:12, versículo tan hermoso y famoso. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y vamos a llegar a la fe. Y vamos a llegar al gran sumo sacerdote. Pero sigue diciendo, la misma buena noticia de que Dios bendecirá a su pueblo nos ha llegado. Y al igual que la generación del desierto, debemos escucharla para beneficiarnos de ella. Es lo que dice en los versículos 1 y 2. Debemos prestar atención a esta buena noticia. Debemos creerla realmente. O nos quedaremos cortos en la tierra prometida, que es mucho mayor. De hecho, tenemos mayor responsabilidad de creer en el Evangelio, pues tenemos la revelación perfecta de aquel que es mayor que el antiguo Padre. Ese es Jesucristo, del que el autor de Hebreos empieza hablando desde el primer versículo del libro, hablando de quién es Jesús. Mayor que Moisés, es un título que le pone la Reina Valera. El autor de Hebreos habla con tanta crudeza, advirtiéndonos la posibilidad de caer como la generación del desierto. Hermano, y como la vez pasada, si alguno dice, no, pero yo soy salvo, hablando se ríe, ¿verdad? Hablando. Yo no voy a perder mi salvación, ya está garantizada en Cristo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más potente que toda espada de dos filos. Lo que el Señor te está diciendo es, revisa si verdaderamente tú eres salvo. Porque la salvación se demuestra por hacer la voluntad de Dios. Es así, de otra forma. No nos engañemos a nosotros mismos. De eso no se trata. Y sigue diciendo, además de que el autor de Hebreos no sabía quiénes de los oyentes que estaban ahí tenían una fe genuina y quiénes no. No va a decir, oren, ejercítese, disciplínese espiritualmente, porque aunque ustedes están salvos, es importante que lo hagan. No, él le está hablando al pueblo completo, para que cada uno se ponga esos lentes, se revise internamente y sepa si está realmente haciendo la voluntad de Dios. Señor, que en tu nombre hicimos esto, que en tu nombre hicimos aquello. ¿Cómo? Yo nunca los conocí a ustedes. Las relaciones falsas con el Señor van a ser desnudadas delante de Él. Nadie se puede burlar de Dios. El autor de Hebreos entonces habla con toda esa crudeza, advirtiéndonos de la posibilidad de caer como la generación del desierto. Y él lo dice porque él es inspirado por Dios en lo que está escribiendo, pues él no es omnisciente, el autor. Él desconocía quién en esa audiencia tiene fe verdadera y quién no. Pero lanza una advertencia general a todos, no porque crea que algunos de los que tienen verdadera fe en Cristo la van a perder, sino porque él no puede conocer el corazón de todos sus lectores. Lo que sí él sabe es que al menos algunos en su audiencia tienen una genuina fe salvadora. Hay reales hermanos entre ellos. Y por eso dice, y les llama hermanos en el capítulo 3, versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios mismo.
del Dios vivo. Y esos genuinos creyentes prestarán atención a las advertencias del Señor y habrán de perseverar. Así que el autor instruye a su audiencia a temer, no sea que alguien deje de alcanzar este descanso. Y en una cita que tengo aquí de Juan Calvino, él dice que se nota bastante, suficiente, mucho, la preocupación del autor de Hebreos con ese versículo. El autor lo que les está diciendo es a todos, como Dios nos dice por medio de su misma palabra en el día de hoy, que ninguno deje de alcanzar el descanso prometido. Y por eso tanta insistencia en el 3 y en el 4. En tanto se dice hoy. El autor de Hebreos no sabía lo que iba a pasar el día siguiente, pero en tanto se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Él no se alegra, el autor, de que algunos en su audiencia sean infieles, sino que nos advierte para que no caigamos, para que no caigamos para que no caigamos en la incredulidad. John Owen, un teólogo famoso, de eso que uno nada más sabe en qué siglo vivió y que era cristiano, pero no sabe muchísimo más de ahí, pero es bastante famoso. Escribe él que este temor es una conciencia de la grandeza, santidad y severidad de Dios contra el pecado. Un solo pecado tuvieron que cometer Adán y Eva para ser expulsados de la presencia de Dios. Un solo. Y eso es lo que John Owen dice. Para que tengamos temor con la conciencia de la grandeza, santidad y severidad de Dios contra el pecado. Además dice que implica el uso de los medios de gracia para asegurar la entrada a la eterna tierra prometida del Dios vivo. Al igual que los israelitas, debemos recordar la santidad y severidad de Dios para no caer en el pecado. Y como los israelitas debemos hacer uso de los medios de gracia, como el estudio de la Biblia, la oración, la predicación y los sacramentos para que perseveremos en la fe y entremos en el descanso prometido de Dios. Esto es muy largo, pero vamos a ir a la última parte. Desobedecer a Dios implica necesariamente desobedecer su palabra. Y desobedecer su palabra implica necesariamente desobedecer a Dios mismo. Él es el verbo, Él es la palabra. Su palabra es Dios. Vemos esto en el versículo 12, donde encontramos la descripción que hace el autor de la palabra de Dios. La palabra de Dios se describe como viva y eficaz, atributos que tiene Dios mismo. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, dice Mateo 22:32. Se mueve en el mundo y causa que las cosas sucedan. Tomó la tierra e hizo la humanidad. Lucha y somete al leviatán. Y al igual que Dios mismo, la palabra de Dios también es viva y eficaz. Por su palabra Dios creó los cielos y la tierra. Y el pueblo de Israel temía su destrucción si escuchaba la palabra de Dios directamente. Así que la palabra de Dios crea, destruye y sustenta. Y el poder de la palabra de Dios es inseparable del poder de Dios mismo. Ese fue el medio. Señor, no, dame algún medio con el que yo pueda velar por mi salvación con temor y temblor. La palabra de Dios. Hoy encontramos la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. Fue Él quien impulsó a los apóstoles y profetas a registrar fielmente su voluntad y escribirla en las Escrituras. Si queremos perseverar en la fe, por la gracia de Dios, obedezcamos a su palabra. De lo contrario, nos desviaremos,
no llegaremos a la tierra prometida, ni habrá el descanso eterno prometido. Así que la audiencia original de Hebreo conocía bien las Escrituras, y en este caso en particular, Hebreos lo amplía el concepto, diciendo, en el Nuevo Testamento que estamos, por supuesto, que ella es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Lo que la Escritura nos quiere decir con esto es que se refiere a la naturaleza espiritual de la palabra de Dios. Las coyunturas y los tuétanos son parte de la naturaleza física del hombre. Y así, el alma y el espíritu también indican una separación de una parte constitutiva del ser humano, que es la espiritual. En cualquier caso, lo que es evidente es que no es una clase de anatomía, de biología que nos está dando. Lo que se nos está diciendo es que la palabra de Dios lo penetra todo. Nada se escapa. Y ella es la que Dios usa para revelar ante nuestros ojos nuestra falla, nuestro pecado, nuestra maldad. Lo malo que realmente podemos llegar a ser. Como decía Jonathan Almonte cuando predicó, el compañero mío, amigo de compasión, el pecado, y por él usaba el ejemplo del orgullo, es como una gran cebolla, ¿verdad? Que cuando tú le quitas una capa, todavía queda otra capa debajo. Y tú le quitas otra capa y sigue. Y es una cebolla gigantesca que no se termina. Y así, cuando decimos en la iglesia que somos pecadores, no es que realmente en ese momento estamos en una condición obvia de pecado, sino que naturalmente del corazón del hombre brota el pecado como una raíz que solo va a tener su final cuando salgamos de este mundo y seamos transformados por el Señor. Qué precioso será ese día cuando ya no tendremos la carga del pecado. Así que finalmente llegamos o vamos a llegar forzosamente al final, hablando de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestro debilidad. Como vemos al final de Hebreos, la similitud de nuestro Salvador con nosotros para animarnos a acercarnos a Dios es porque necesitamos misericordia y gracia. Sí, hermanos, debemos tomar en serio la advertencia de juicio que está en el título de este sermón y que se describe desde el capítulo 3 hasta el 4. Debemos tomar en serio esa advertencia para quienes cometen apostasía. Debemos tomar en cuenta esta advertencia para los que abandonan a Cristo. No se trata de poner en orden nuestras vidas antes de llegar a Él. La exhortación del pasaje de hoy es correr hacia Cristo. En realidad no debemos o no podemos recomponernos nosotros mismos y hacernos justos antes de venir a Jesús. Hay gente que se quiere convertir cuando ya no es de eso que se trata. Si lo hiciéramos no necesitaríamos un Salvador. Y de todos modos, aunque fuéramos moralmente correctos y perfectos, no podríamos purificarnos lo suficiente para ser aceptos por nosotros mismos delante de Dios. Pero incluso, dice la palabra de Dios, en nuestros momentos más bajos, cuando muchos lo recuerdan, uno no puede poner nombre de hermano aquí, pero hay un hermano de aquí que me dijo que anduvo tanto en la calle y que el Señor lo ha perdonado tanto. El que mucho se le perdona, mucho ama, dice la palabra de Dios. Que a veces cuando el diablo lo tienta, dice, pero tú te estás volviendo loco. Después que yo he nacido de nuevo, he sido redimido y descanso en la voluntad
en la providencia del Señor. Hebreos 4:16 nos promete a acercarnos, nos invita a acercarnos a Dios con confianza, abandonando el pecado en el proceso, y la fe y el arrepentimiento van de la mano. Pero la fe tiene prioridad lógica. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Dice en Hebreos 11. De nada sirve abandonar el pecado a menos que primero confiemos en que el Padre desea perdonarnos y recibirnos en Cristo, el sacrificio perfecto. Dice Juan Calvino, no tenemos por qué temer la majestad de Cristo, ya que Él es tu hermano y mi hermano. Jesús se encarnó para expiar el pecado, pero también asumió, voy a entrar a tu iglesia, para animarnos a acercarnos a Dios a través de Él. Si estamos en Él, podemos acercarnos a Dios con la confianza de que el Padre eterno, el Dios de los cielos, nos recibirá en el Hijo y proveerá todo lo necesario para sostener nuestra fe y aumentar nuestra santidad. El versículo que no leí de 1 Corintios 10 fue el versículo 13. En el 12 dice, así que el que está firme, mire que no caiga. Y el siguiente versículo dice, pero no nos ha dado Dios una carga que no podamos soportar. Él la prevé, pero no la prevé por los medios que quizá uno a veces piensa que Él debió haberla previsto. La prevé por medio de la palabra y por el poder del Espíritu Santo que debemos buscar. Así que mis hermanos, ya sí terminando. Una parte con tantas hojas y todavía quedan algunas aquí manuscritas. Una idea. En Éxodo 17, donde ya vimos el tema de cuando el pueblo tentó a Dios, y proveyó al Señor agua de donde menos se suponía, de una roca. Porque está bien, ¿verdad? Que del suelo, que tú hagas un hoyo y saque agua, pero de la roca. Volvemos ahí a Éxodo en el capítulo 17. Y vemos en la siguiente historia, en la guerra con Amalek, un ejemplo de lo que es la fe y de lo que es Dios en este camino. Y dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mas yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios, por la misma que se había abierto el mar rojo, ¿verdad? E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando alzaba su mano así, alzaba su mano con la vara de Dios en la mano. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Oh hermanos, ¿cuánto no nos cansamos de lo que estamos aquí? Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza para sostener la vara de Dios.
Le aprendí esta semana que la primera vez que se menciona la palabra fe en la palabra de Dios es ahí cuando dice firmeza. Fe es una palabra hebrea que es emuná. A los que le gusta el griego, el hebreo y esa cita, le encantará saber mucho de ese significado. Y emuná, la firmeza que tuvo Moisés para sostener su mano y la vara, significa desde aquel tiempo fe, fidelidad, firmeza y confianza. Y sigue diciendo, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. No es fácil hacer un paralelo con la espada del Espíritu. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hermanos, la fe con la que podemos no caer en el desierto, con la que podemos llegar a la tierra prometida celestial. Y lo vamos a seguir en Hebreos, es bellísimo. La fe con la que podemos perseverar en el camino es esa firmeza, es esa fidelidad, esa confianza que viene de parte de Dios libremente para todo el que la busca y que la debemos buscar hoy, mañana y siempre. Esos son los que alcanzarán la tierra prometida, los que perseveren en su fe, no importa las circunstancias por las que vayamos a pasar. Y ya para que oremos, dice en Hebreos 10:39, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, la consistencia y congruencia de todo el consejo de tu palabra no solo ilumina los ojos de los que la observan, sino también que enciende los corazones. Oh, mi Dios, cuán grande es tu propósito en todas las cosas. ¿Cuáles y cuántas han sido las maneras en que tú has permitido alimento espiritual para tus hijos? Las armas que necesitamos para perseverar y tener firmeza. La visión, mi Dios, que necesitamos en tantos momentos difíciles por los que caminamos en este desierto. Las pruebas por las que habremos de pasar, como vemos en Hebreos 11, la descripción de todas las pruebas por las que pasaron los hombres y mujeres de la fe que allí se citan. Oh, mi Dios, la misma fe que Jesús nos modeló, que por el gozo puesto delante sufrió todo lo propio, porque había de recibir una mayor herencia. Gracias, mi Dios, por tu misericordia constante. Todavía hoy podemos decir hoy. Y te pedimos, mi Dios, que la obra que solo puede hacer tu palabra y el Espíritu Santo inunde este salón, la mente, el alma, los ojos, el espíritu de cada uno de los que están aquí sentados, mi Dios. Y tú les lleves convencimiento de su pecado por medio de la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y ellos vengan, los que lo necesitan, al reposo de Dios. Y Dios, que nosotros nos despojemos, como dice también en el mismo libro de Hebreos, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, Señor, llénanos de tu palabra.
Llénanos, mi Dios, día por día de tu palabra. Sumérgenos en tu palabra. Ayúdanos a tomar la palabra como la perla de gran precio que no debemos despreciar. Ayúdanos, Señor, a tener más en alto el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a entender sobre todas las cosas que tú eres un Dios soberano, que hace lo que hace y no tiene que dar cuentas a nadie, pero que tú eres también un Dios bueno, bondadoso, longánimo, lleno de longanimidad y lleno de misericordia. Dale, Señor, a tu pueblo el pan espiritual, que es Cristo. Danos, Señor, agua de la roca, que es Jesús. Te bendecimos, te damos gracias.